Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es José Ángel Rendón López y junto con Ángel Raúl Rodríguez Bueno eh, hicimos este proyecto para la materia de minería de datos, en donde usamos Naive Bayes en diálogos de Undertale. Y este es el índice. Muy bien, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es Undertale? Undertale es un juego hecho en su mayoría por Toby Fox, también conocido como Radiation, y lanzado en septiembre del año 2015. La principal característica de este juego es que toda decisión que tomas importa. Puedes elegir matar a tus enemigos, como lo haces en cualquier otro juego, o puedes intentar buscar maneras más pacíficas de terminar la pelea y perdonar a los enemigos que encuentras. Estas decisiones pueden llevarte a los muchos finales del juego, incluido un final pacifista donde no matas a ningún enemigo y un final genocida donde matas a todos y cada uno de los enemigos y pues a muchos más. Y tiene peleas más difíciles que el- cualquier otra ruta del juego. Para este proyecto, tomamos algunos de los diálogos usados por el juego y usamos Naive Bayes para tratar de predecir qué personaje dijo qué diálogo. Vamos a ver cómo se hizo. Este dataset contiene 185 frases de 11 personajes de Undertale. En la primera variable tenemos los nombres de los personajes: Toriel, Flowey, Napstablook, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys, Metatron, Asgore, Asriel y Chara. La siguiente variable guarda sus respectivos diálogos del juego. Aquí está un resumen del dataset. Como pueden ver, son 185 frases las que alcanzamos a tomar con personaje y diálogo. Y aquí está la cabeza y la cola de nuestro dataset. Empieza con las frases de Toriel, que dice durante el juego. Tienen mucho más sentido en el contexto del juego. Si han jugado el juego sabrán en qué momento dice cada personaje sus frases. Y el tail, aquí tenemos las últimas 6 frases que incluye nuestro dataset. Frases de Papyrus y frases de Chara o Cara. Se dice Cara por ser en inglés, pero bueno. Y pues una vez más, ver el STR de nuestro data frame, donde tenemos 185 observaciones de dos variables, personaje y diálogo. Y aquí hay una tabla que nos dice cuántos diálogos tiene cada personaje. Alphys tiene 27 diálogos, Asgore tiene 4, Asriel tiene 9, Kara tiene 6 diálogos, Flowey tiene 5, Metatron tiene 15, Napstablook tiene 9, Papyrus tiene 23, Sans también tiene 23, Toriel tiene 33 y Undyne 31. Y pues como verán, no son todos los diálogos. No recolectamos la información directamente del juego. Eso hubiera sido muy consumidor de tiempo. Tendríamos que haber jugado el juego por lo menos 3 veces para conseguir diálogos de todas las rutas. Así que en vez de eso, tomamos los diálogos, las citas textuales de la página de Wikiquote que aparece en pantalla. Esta de aquí. No tiene todas las líneas del juego, pero tiene suficientes para trabajar con ellas. Ahora, la distribución de datos de la página de Wikiquote no era suficientemente buena para nuestros propósitos, porque cada diálogo era puesto en una sección de su personaje correspondiente. Así que el producto es CSV, le faltaban personajes al final, le faltaba distribuirse. La mayoría de los personajes al final eran
eran 4 de los 11 personajes que estamos manejando. Y pues lo manejamos justo después de haber traspasado las citas textuales a un CSV. Hicimos esa división y si quieren saber cómo lo hicimos, entonces quédense aquí porque les vamos a explicar en la parte de preprocesado. Pero primero vamos a checar los plots, o más bien el plot, que es un bar plot de cuántos diálogos tiene cada personaje. Están ordenados alfabéticamente, así que el orden va Alphys con, ya ven, 27 caracteres, digo, diálogos, disculpen, Asgore, Asriel, Kara, Flowey, Metaton, Napstablook, Papyrus, Sans, Toriel y Undyne. Y es así como se distribuye nuestro data frame. Ahora, ya que hemos visto todo esto, la distribución de los datos y todo ello, vamos a preprocesar la información. Vamos a tener más que ver después de que terminemos ese paso. Muy bien. Primero que nada, tenemos que transformar la información cruda en un dataset bueno. Hicimos un archivo CSV donde pusimos el nombre del personaje y luego copiamos y pegamos su frase de la página que mostramos anteriormente. Hicimos eso por las 185 citas textuales de la página. A pesar de ello, había mucho trabajo que hacer aún, porque algunas de las citas tenían comillas dentro de ellas, resultando en citas textuales cortadas y muchas otras cosas muy relajientas. Así que tuvimos que reemplazar esas citas textuales, esas comillas dobles, por comillas simples que no nos provocaran tantos problemas. A pesar de ello, eso no fue suficiente. Si checamos el dataset de respaldo, verán que la información no estaba bien distribuida para nuestros propósitos, porque, como les dijimos antes, Wikiquote ordenaba todos los diálogos por personaje, y para Naive Bayes necesitamos dividir el dataset de manera uniforme. Esta es la cola del dataset de respaldo para compararla con el dataset actual. Y como ven, teníamos a Kara, teníamos la mayoría de las citas de Kara en el dataset al final. Y una de Toriel, 2 de Papyrus. Y ahora tenemos distribuidas dos citas de Kara aquí y 2 citas en el de prueba, en la parte que va a ser de prueba. Y Papyrus, como tiene más diálogos, pues también está representado aquí. Aquí la única cita de Papyrus, las únicas 2 citas de Papyrus eran de la ruta genocida. Y aquí tenemos tanto esta de la ruta genocida como... una disculpa, se fue. Tenemos de la ruta genocida como de la ruta pacifista, un poco más humorística, un poco más ligera, con más chascarrillos, vaya. Así que tuvimos que pensar hacia adelante y dividir nuestro dataset desde aquí, desde el principio, que es cuando recolectamos la información. Primero decidimos qué tan grande va a ser tanto nuestro set de entrenamiento como el de pruebas. Y como tenemos 185 observaciones, decidimos dividir 185 entre 5. 80% del dataset original, o sea, 148 observaciones, se irían para pruebas, mientras que el resto del 20% de observaciones, o sea, 37, se usarían para llenar el dataset de prueba. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a dividir las observaciones de manera equitativa? Si checamos la tabla, algunos personajes tienen más diálogos que otros. Como les habíamos dicho, Toriel es la que tiene más diálogos, seguida de Undyne,
luego está Alphys, Papyrus y Sans empatados, y vemos una representación muy baja con personajes que aparecen ya hasta el final como Asgore, Kara o Flowey. Y pues incluso Asriel, que no aparece sino hasta uno de los finales, tiene más citas textuales de las que tiene Asgore. Entonces, ¿qué hicimos para dividir equitativamente el dataset? Intentamos tomar un quinto de todos los diálogos de cada personaje. Para algunos tomamos menos diálogos. Por ejemplo, para Asgore, que tuvimos que tomar un diálogo para el de pruebas y los otros 3 se quedaban en el de entrenamiento. No fue posible hacerlo un quinto porque pues no hay 5 o más diálogos. En cambio, para otros tomamos un poco, o sea, para algunos tomamos menos diálogos y para algunos tomamos más diálogos de los que corresponden a un quinto. Después pusimos todos los diálogos respectivos al final del archivo CSV y ahora tenemos nuestra información proporcionalmente distribuida. Así que ahora estamos listos para preprocesar la información. Afortunadamente no tenemos ningún valor faltante, así que podemos ir al siguiente punto, remover números. Pero antes de remover números debemos de importar la librería TM para poder hacer un corpus de los diálogos usando la función bcorpus. Aquí ven el funcionamiento y ahora ya que hicimos esa función vamos a checar nuestro corpus. Nuestro corpus pues, tiene esto, 185 documentos. Y si inspeccionas el corpus de 1 y 2, ves que son documentos de texto plano. Y ya. Si sacas lo que viene dentro de ese corpus, te salen los diálogos que teníamos anteriormente. Y eso es lo que vamos a usar para usar Naive Bayes. Vamos a usar un corpus para poder manejar un poco más fácil la información. Porque pues se necesita hacer, vaya que sí. Y ahora se preguntan, ¿cuándo vamos a remover los números del corpus? Después de que convirtamos todos los diálogos a minúsculas. Y aquí obtenemos un corpus, tenemos una variable corpus clean, o sea, un corpus limpio, y ahí metemos un transformador que transforma, valga la redundancia, el contenido de todos los documentos del corpus original a minúsculas. Ahora vamos a comparar los dos corpuses para confirmar que en verdad se haya puesto en minúsculas y efectivamente. Aquí ven una W mayúscula, aquí ya no está. A mayúscula, ya no está. Y así sucesivamente. Y eso pasa con todos los diálogos. Ahora es finalmente la hora de remover los números. Vamos a usar TMMA para remover números del corpus anterior, el corpus clean, y lo metemos dentro del mismo corpus clean para seguirlo transformando. Y así es como quitamos los números. Así de simple. Y podemos verlo en un diálogo que tenga números, que dichos números desaparecen. Ahora vamos a la siguiente sección, que es el stemming. Para hacer stemming, primero tenemos que importar Snowball C, la librería, y pues el stemming es el proceso en el que tenemos la palabra base de todas las palabras. Si tenemos palabras como act, acted, acting, and acts, después del stemming, todo eso se convertirá en la palabra act. Aquí, como pueden ver, hicimos el word stem de un conjunto con las palabras que les había dicho y el resultado de ello es act, 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 act. La misma palabra. Es para reducir nuestra
conteo de palabras y así no solo tener las palabras necesarias para poder analizar nuestro dataset y hacer que sea un poco más probable que tengamos un resultado favorable en nuestras predicciones. Ahora vamos a hacer stemming en las palabras de nuestro corpus. El corpus le aplicamos stem document y así tenemos algo como esto. Esta es la frase original y esta es la frase después de que aplicamos stemming. La E de terrible desaparece, torturing se vuelve en torture y innocent se vuelve inoc. El stemming no es totalmente perfecto. Por ejemplo, pues terrible es una palabra, no es un verbo, sino un adjetivo. Entonces es un poco raro que le haya quitado la E, pero es mejor esa solución imperfecta a una solución que consuma un poco más de datos. Porque pues no vamos a tener ninguna variación de la misma palabra base. A menos, claro, que pase esto. No hay espacio entre este y este. Entonces, esta palabra se va a convertir más adelante en youth A. Spoiler, lo siento. Pero ahorita van a ver por qué. Después de eso, vamos a reducir nuestro conteo de palabras aún más usando la función remove words, stop words, para remover las palabras de detención, palabras como what o a o más que nada preposiciones, conectores, cosas así, para evitar que esas interfieran, o sea, decir, oh, este what nos sirve para predecir si es de este personaje o no, cuando en realidad what es una palabra que pues, todos dicen en inglés. No puedes hacer frases sin estas palabras, entonces estamos buscando que el algoritmo prediga las palabras más únicas y usando las palabras más únicas pueda predecir qué personaje las dijo. Así que esto es lo que sale cuando le aplicamos, cuando removemos las palabras, las stop words de nuestras frases. Queda terrible creature, torture, por, inoc, youth, a, afraid, child. Aquí se removió do not be, my, a, such y wara. Palabras que son conectores y que no son tan únicas. Y así se hicieron con varias de las otras palabras que vienen en el resto de las citas textuales. Ahora, a pesar de que ya tenemos un corpus un poco más útil, aunque mucho menos legible, para un humano regular, es mucho más legible para nuestro algoritmo, aún necesitamos hacer algunas cosas con ello, como por ejemplo remover los puntos, las puntuaciones y los espacios en blanco. Primero nos vamos a encargar de remover la puntuación y como les dije, al remover la puntuación, algunas veces se juntan palabras que no deberían de juntarse. Youth-a se convierte en youth-a. Pero pues ahora ya no tenemos puntos que deban de ser analizados, porque poor, es diferente a poor, y creature, es diferente a creature. Eso nos provocaría un poco más de problemas, y así ahora tenemos aún menos palabras. Y tener menos palabras nos sirve para hacer un algoritmo un poco más preciso. Y finalmente, vamos a remover los espacios en blanco con esta función, strip white space. Y
todos los espacios en blanco que sobraban un poco más arriba, estos de aquí, ahora ya no están. Ya solo son palabras. Son conjuntos de palabras. Terrible, creature, torture, poor, Enoch, Yusa, afraid y child. Y ahora estamos listos, ya que tenemos nuestro corpus limpio, para ver los términos frecuentes. Y para ver los términos frecuentes, primero necesitamos convertir nuestro corpus limpio en un document term matrix, en una matriz de términos del documento. Como podemos ver, nuestro document term matrix tiene 185 documentos con 846 términos. La esparcidad de nuestro DTM es de 99%. Y pues ahora vamos a ver los términos más frecuentes para todos los personajes. Empezaremos checando qué palabras se repiten más de 5 veces. Podemos ver around, Asgore, que se refiere a Asgore, que es uno de los personajes. Muchos personajes hablan de Asgore porque es el rey del subterráneo, a pesar de que Asgore pues, no tiene tanto diálogo. Kara también es mencionado muy a menudo. Seven, o sea, el número 7, es muy profético dentro de ese juego. Underground, que es el lugar donde se desarrolla la historia. Y muchos otros. Muchos. Amigo, por ejemplo, everyone, todos. Humano, que es como se refieren a ti. Matar, que es como el tema de, matar o perdonar. Muchas, muchas, muchas palabras muy importantes dentro del juego. Y ahora vamos a ver cuáles se repiten más de 10 veces. Por ejemplo, Underground, que es donde se desarrolla el juego, no se repite tanto como alma. Alma sí es una palabra que se repite mucho. Las almas de los humanos pueden sacar a los monstruos del subterráneo. Y los humanos pues, tienen esas almas. Y pues esos son los términos más frecuentes. Ya habiendo visto estos términos frecuentes, es hora de ver nuestro dataset. Dividir nuestro dataset entre el dataset de prueba y el dataset de entrenamiento. Y como hicimos mucho del trabajo necesario para esto antes, nada más vamos a tener que dividirlo con la división arbitraria que hicimos anteriormente. El DTM de entrenamiento y el DTM de pruebas. El DTM de entrenamiento es del 1 al 148 y el de pruebas es del 149 al 185. Del 149 al 185 son 37 frases, que es la que dijimos que íbamos a usar para el entrenamiento. No, la prueba, lo siento. Y aquí tenemos las etiquetas, tanto de entrenamiento como de pruebas, para pues saber quién dijo eso y quién, pues vaya que sí. Pero antes de ir a la sección de procesado, debemos checar si dividimos la información proporcionalmente. Usando la prop table, vemos cuál es el porcentaje de representación de cada personaje, por así decirlo. Tenemos números muy similares. Alphys tiene uno que otro. Y no son exactamente iguales, pero sí son los necesarios, los representativos para que nuestro dataset funcione. Y antes de ir, y ahora sí, este es el último paso, antes de ir a nuestro parte de procesado, vamos a ver las palabras más frecuentes para algunos de los personajes, solo por diversión. Pero primero debemos de importar la librería WordCloud y vamos a empezar viendo una nube de las palabras más frecuentes de todos. Primero, con la mínima frecuencia de 5. 5 palabras. Tienen que ver, los personajes tienen que decirla por lo menos 5 veces. Will, just, human, right.
Aquí pueden ver las múltiples palabras que suelen decir todos los personajes. Y ahora vamos a ver las palabras más frecuentes, más representativas de Toriel. You, child, come, human, Asgore, dice Asgore muy a menudo. Y pues ello es lo que suele decir Toriel. Es una monstruo muy preocupada por el bienestar de los niños que caen al subterráneo, porque sabe que si caen al subterráneo, Asgore va a intentar matarlos para salir del subterráneo. Ahora Sans es un personaje que suele romper mucho la barrera, la cuarta barrera entre el juego y el personaje. Sabe mucho más de lo que se supone que un esqueleto flojo suele saber. Y pues algunas cosas son las aves. O sea, love, XP, kill, judged, son palabras que él dice cuando te está hablando contigo casi al final del juego, antes de que veas a Asgore. Te dice que love es que es el nivel de violencia y XP es puntos de ejecución, que difiere mucho de lo que al principio del juego que te dicen que es love y XP. Y pues ahora tenemos a Papyrus, que es el esqueleto inocente pero fuerte de Snowdin, y pues tiene una relación muy cercana con su hermano Sans. Como pueden ver, Sans es una de sus palabras más frecuentes, o sea, y humano, porque caza humanos para poder tener la adoración de sus compatriotas, los monstruos. Y tú, se vuelve muy cercano después de ya no querer capturarte. Y ahora tenemos a Undyne, que habla mucho de la exposición, habla mucho sobre la historia del juego, el lore detrás de todo lo que pasó. Tiene una relación más adelante con el personaje Alphys y habla de siete almas humanas. Y pues ahora sí, habiendo visto las palabras más frecuentes de Toriel, Sans, Papyrus y Undyne, ahora sí vamos a usar Naive Bayes para predecir quién está diciendo qué diálogo. Primero vamos a checar los términos más frecuentes. Una vez más, esta vez usamos 3 para poder tener algo con lo que trabajar. Y ya que tenemos como un conjunto de las palabras más frecuentes, que son 133, podemos tener un DTM con las palabras más frecuentes de tanto el dataset de prueba como el de entrenamiento. Y aquí checamos el DTM de frecuencia de entrenamiento. Tenemos que la palabra más larga es de 11 caracteres. Hay 148 documentos con 133 términos, como les había dicho antes, los términos más frecuentes. Y para el de pruebas también hay 133 términos, pero esta vez de 37 documentos, que son los que elegimos al principio. Ahora, para hacer el clasificador de Naive Bayes, se necesita convertir nuestra información a información categórica. Vamos a convertir en este momento a información categórica con convert counts, que si es mayor a 0, entonces te pone sí. Si no es mayor a 0, te pone no. Y así es como convertimos nuestra información en información categórica, aplicando convert counts a UTtrain y UTtest, que son nuestros datasets de prueba. Demonios. Nuestros datasets de prueba. Y ahora vamos a checar la información de UTtest.
una lista de 2. No, sí. Y con los términos y los documentos. 149, 150, 151. Va listándolos según es conveniente. Y ahora, para continuar, usando Naive Bayes, importamos la librería E1071, que es la que trae todo el funcionamiento de Naive Bayes, el clasificador, que es la función Naive Bayes, y el predictor, que ya te hace el trabajo. Hacemos el clasificador convirtiendo primero las etiquetas en factores para que la función predict pueda trabajar con ellas. Aprendimos esto de la manera difícil y es por eso que este trabajo llegó tarde y ofrezco una disculpa por ello, pero finalmente aprendimos nuestro error y tenemos el clasificador con información categórica, que es la que usa el clasificador. Y ahora para el show principal vamos a hacer lo que finalmente hemos estado queriendo hacer desde el principio. Predecir qué personaje dijo qué cosa. Usando esta función, predict, con el clasificador y la información de prueba. Y ahora vamos a checar los resultados finales. Primero importamos gmodels y ahora usamos crosstable para ver en cuántos predijo bien y cuántos no tan bien. Como primero tenemos 2 diálogos de Alphys que predijo bien, 0 de Asgore, 1 de Asriel. No hubo diálogos de Kara. Algunos diálogos de Papyrus los predijo como diálogos de Kara. Es muy extraño. No, o sea, pero al final de cuentas predijo 9 de los diálogos bien. Esto se ve un poco más claramente en el table, con un poco menos aquí. Podemos ver que predijo 2 diálogos de Undyne bien, 2 de Toriel, 2 de Papyrus, 2 de Alphys y 1 de Asriel. Eso nos da un total de 9 diálogos. 9 diálogos que predijo perfectamente. Y no es tan preciso, pero tampoco no es tan mal, considerando que son muy pocos diálogos y honestamente algunos personajes tienen características muy parecidas. Por ejemplo, Alphys y Napstablook son muy inseguros y, pues como pueden ver, algunos diálogos de Alphys se los puso a Napstablook o a Metaton, y Asriel, algunos se los puso a Alphys. Algunos de Papyrus se los puso a Kara, lo cual es muy extraño. Y como Flowey habla en exposición, uno de sus diálogos salió a Toriel. Y otro de sus diálogos pues, salió... pues nada más tenía un diálogo. Se lo asignó a Toriel. Personajes un poco menos representados era un poco más difícil que fueran reconocidos por el algoritmo. Y eso es lo que falló en este experimento. Muchos personajes donde muchos de esos personajes no estaban bien representados. Pero podemos tener mejores resultados. Claro que sí. Nuestro clasificador de E1071 tiene un tercer argumento, Laplace, que nos permite determinar nuestro estimador de Laplace. El número por defecto es 0, que es el usado para nuestra predicción anterior. Pero ¿qué pasa cuando usamos un estimador de Laplace de 1? Vamos a averiguarlo. Primero hacemos otro clasificador con un estimador de Laplace de 1, UT Classifier EX con Laplace 1, aquí como pueden ver. Es igualito, nada más que ahora es Laplace 1 y usamos este clasificador en nuestra predicción. Y ahora vamos a checar los resultados. Spoilers, en realidad predijo menos diálogos bien. Pero, los diálogos que sí predijo bien
O sea, los diálogos de personajes que sí predijo bien son más en representación. Hay más diálogos de Toriel que sí predijo bien. En el anterior eran 2 y esta vez son 4. De Papyrus también predijo 3 de 4 diálogos que tiene Papyrus dentro de pruebas, lo cual es impresionante. Y pues después de todo sí terminó prediciendo más. O sea, de los personajes más representados sí terminó prediciendo más. De los personajes menos representados tuvo el efecto totalmente opuesto, que fue pues, predecirlos aún menos que como eran predecidos antes. Creo que estoy diciendo predecidos mucho. Una disculpa. Pero sí, eso es una peculiaridad de Laplace que las, los grupos más representados con un número de Laplace un poco más grande son representados aún mejor y los números menos representados son menos representados aún. Y es lo que les decía, aquí se dice que tenía 2 antes y ahora tiene 4 de 6. Y Papyrus tenía 2 de 4 y ahora tiene 3 de 4. Es muy bueno, en mi opinión. Ya va dependiendo de cuánto se esparza la información dentro del dataset. Y pues habiendo tenido eso, es hora de llegar a las conclusiones. Y la conclusión es que este estudio puede generalizarse a otros dominios. No es solo útil para conocer qué tan único es el diálogo de Undertale, pero puede ayudarnos también a analizar personajes, o sea, cómo se escriben personajes, qué tan similares son algunos personajes de otros. Y los escritores pueden usar eso para hacer mejor diálogo más único, con personajes más únicos. Y si lo llevamos a otra pieza de arte, como las películas o la literatura, o incluso otro videojuego, se puede se puede saber si deberíamos de combinar algunos, algunos personajes que son un poco similares a los otros. O sea, por ejemplo, puedes combinar dos personajes muy inseguros con arcos muy similares en un solo personaje con un mega arco que es mucho mejor. Y esa precisamente es una de las reglas para Pixar, para la narrativa de Pixar. Combinar personajes similares. Y este estudio puede ayudar precisamente haciendo eso. Las limitaciones principales es el tamaño del dataset, la distribución, o sea, el dataset era muy pequeño para las diferentes clasificaciones, o sea, había 9 personajes y solo había 185 diálogos, cuando en otros datasets hay más diálogos. Hay dos opciones y hay 10.000 o incluso más texto que representar. Wikiquote no tenía todos los diálogos del juego. Una disculpa. Y es por eso que el dataset resultó ser un poco más pequeño. Calculo que el juego tiene por lo menos 1.000 diálogos que puede sacar y eso haría que nuestro dataset sea un poco más representativo. Hay muchos diálogos de Flowey que no aparecen dentro de este dataset. Aparecen en la ruta genocida y muy pocos wikiquoters pueden llegar hasta ese punto. Los resultados serían mucho mejores si pudiéramos acceder a cada línea de diálogo. Eso es lo que opino, pero pues trabajamos con lo que teníamos según el tiempo que teníamos. Las ventajas de esto. Tenemos una variedad más rica de opciones que pues lo hizo más difícil para el algoritmo, pero hizo este estudio un poco más interesante, porque hay más de dónde agarrar y ahí puedes saber, oh,
cómo funcionan ahí valles con un rango de opciones un poco más amplio. Funciona regular. Funciona regular. Creo que es un poco mejor para cuando solo hay para opciones un poco más binarias, pero es funcional. Es funcional incluso con más opciones, con 11 opciones, de hecho. ¿Y qué haríamos para mejorar nuestro análisis? Tener un dataset más grande, como te había dicho, más líneas de diálogo. Este juego tiene muchas líneas únicas para cada personaje y Wikiquote no le hizo mucha justicia. Es nada más un ejemplo, una prueba de todo lo que es el juego. ¿Y cuál es la mayor debilidad de nuestro proyecto? Una vez más, el tamaño de nuestro dataset e incluso también la informalidad del diálogo. No es el diálogo del videojuego Undertale, no es tu diálogo, no es tu narrativa clásica, bien escrita, merecedora del premio Nobel, pero sí que es muy variada. También debimos incluir un poco más de stop words para evitar que palabras, palabras de 2018, de memes o algo así, 2016 más bien salió el juego, fueran incluidas cuando en realidad eran palabras muy comunes o incluso conectores. Y algunos nombres o palabras fueron machacadas o destrozadas por el proceso de stemming, pero a pesar de ello fue un proyecto muy interesante y en verdad o sea, tiene muchas posibilidades para convertirse en algo un poco más interesante. Este, este estudio se puede replicar con muchos otros juegos, quizás un poco más fuertes en narrativa o incluso un poco menos fuertes en narrativa. Cualquier juego que tenga diálogo puede meterse dentro de este estudio y podemos averiguar muchas cosas de cada pieza de arte o videojuego que se analice. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención y esperamos que hayan aprendido algo de este reporte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.